Francia, año 1750, un libro aparece en las sombras. Su nombre aterroriza a la Iglesia Católica más que el diablo mismo. El Gran Grimorio, también conocido como el Dragón Rojo. El texto más prohibido de la historia del cristianismo. La Iglesia Católica ofreció recompensas económicas por cada copia quemada. En algunos territorios europeos, simplemente poseerlo era delito capital. Pena de muerte, guillotina, hoguera, tortura de la Inquisición. El castigo por leer este libro era la ejecución pública. ¿Qué contenía este libro tan peligroso que la institución más poderosa del mundo ofrecía oro por destruirlo y mataba a quien lo leía? Supuestamente fue escrito por Honorius de Tebas, un mago legendario, discípulo de demonios, maestro de artes oscuras. Pero Honorius de Tebas nunca existió. Era un seudónimo, una identidad falsa para proteger al verdadero autor de la ejecución. Historiadores modernos creen que fue escrito por múltiples autores, probablemente monjes renegados, sacerdotes que abandonaron la Iglesia, sacerdotes con acceso al conocimiento secreto de la Iglesia, que decidieron revelarlo al mundo, sin permiso, sin autorización. La primera edición documentada apareció en 1750, Francia, impresa en secreto, distribuida en mercados negros de toda Europa. Vendedores ambulantes, mercaderes de libros prohibidos, una red clandestina distribuyendo copias por ciudades, pueblos, aldeas. La Inquisición lanzó una cacería masiva, agentes infiltrados, espías, delatores pagados, buscando cada copia para destruirla. Pero mientras más lo prohibían, más valiosa se volvía cada copia. Más personas querían leerlo. El efecto Streisand de la Edad Moderna. Algunas copias sobrevivieron, escondidas en paredes falsas, enterradas en jardines, guardadas en bóvedas secretas durante siglos. Hoy existen copias en museos, bibliotecas privadas, colecciones de ocultismo. Pero durante 200 años, leerlo significaba muerte. Entonces, ¿qué contiene? ¿Qué información era tan peligrosa que justificaba ejecuciones masivas? Vamos a revelarlo todo. El Gran Grimorio está dividido en 3 libros principales, 3 secciones, cada una con un propósito diferente, cada una más prohibida que la anterior. El Grimorio mismo advierte al lector. Primera página. Letras rojas. Este conocimiento tiene un precio. Úsalo bajo tu propio riesgo. Una advertencia que la Iglesia tomó muy en serio, porque sabían exactamente qué contenían esas páginas y por qué era peligroso. El primer libro del Grimorio se titula La verdadera clavícula. Contiene la jerarquía completa del infierno, nombres, rangos, poderes específicos de cada demonio. El demonio principal es Lucifuge Rofocale, primer ministro de Lucifer, tesorero del infierno, controlador de todas las riquezas del mundo subterráneo. Belcebú, Astarot, Asmodeo, Mefistófeles, cada demonio con su especialidad, cada uno controlando aspectos específicos del mundo material y espiritual. Este primer libro enseña cómo identificar qué demonio invocar según tu necesidad: riqueza, amor, conocimiento, venganza. Cada objetivo requiere un demonio diferente. El segundo libro se llama El Sanctum Regnum, el reino sagrado. Contiene los rituales completos, paso a paso, instrucciones exactas para invocar, lista precisa de materiales, velas negras, incienso específico, sangre de animales particulares, hierbas exactas, metales específicos, todo detallado, fechas específicas, horas exactas, posiciones planetarias. El Grimorio indica que los rituales solo funcionan en momentos astronómicos precisos, luna llena, conjunciones planetarias, conjuraciones en latín, palabras de poder en hebreo antiguo, nombres secretos en lenguas muertas. El Grimorio afirma que estas palabras tienen poder inherente.
El tercer libro es el más peligroso, el Gran Arte. Contiene los pactos, los contratos con demonios, acuerdos escritos, firmados con sangre. Los pactos tienen estructura legal, cláusulas específicas, obligaciones del demonio, obligaciones del humano, duración del acuerdo, precio a pagar. El precio varía según lo solicitado. Riqueza menor, 7 años de servicio. Poder absoluto, alma completa. Conocimiento prohibido, locura gradual. Todo tiene su costo. Y aquí está lo fascinante. Los contratos tienen letra pequeña, cláusulas ocultas, trampas legales. Como cualquier contrato medieval, los demonios usan legalidades. El Grimorio también enseña protecciones, círculos mágicos, barreras, cómo romper un pacto, cómo defenderte si el demonio incumple su parte. Existen rituales de anulación contra hechizos, formas de invalidar el contrato antes de que expire. El Grimorio es un manual legal completo. Entonces, demonios, rituales, pactos de sangre, todo detallado. Pero aquí está la pregunta crucial. ¿Por qué la Iglesia lo temía tanto? Porque el contenido demoníaco era solo la superficie, era el señuelo, la distracción. El verdadero peligro estaba oculto entre las páginas. El Grimorio describe círculos de protección, geometría exacta, medidas precisas, ángulos específicos, proporciones matemáticas perfectas. Y aquí está el secreto. Esa geometría es idéntica a la geometría usada para construir las catedrales góticas. Los mismos cálculos, las mismas proporciones. La Iglesia llamaba a esto geometría sagrada, conocimiento exclusivo de los arquitectos de catedrales, guardado celosamente, nunca revelado al público. Pero el Grimorio lo publica, lo hace accesible. Cualquier persona con el libro puede aprender los secretos arquitectónicos que solo maestros constructores conocían. ¿Por qué importa? Porque con ese conocimiento puedes construir estructuras estables, puentes, edificios, acueductos, sin necesidad de la Iglesia. El Grimorio también contiene alquimia detallada, cómo purificar metales, crear aleaciones, destilar compuestos químicos, producir tintes, fabricar medicinas. Procesos que en esa época solo los monasterios conocían. La Iglesia monopolizaba la producción de medicamentos, tintes para textiles, aleaciones para herramientas. Controlaban la economía a través del conocimiento técnico, y el Grimorio estaba democratizando ese conocimiento, dándoselo a cualquiera que pudiera leerlo. Hay secciones completas sobre metalurgia, cómo trabajar hierro, forjar acero, fundir bronce, técnicas que los herreros pagaban fortunas por aprender. El Grimorio incluye fórmulas para crear pólvora, explosivos, armas, conocimiento militar que podía cambiar el balance de poder, que podía armar rebeliones. También contiene astronomía precisa, cálculos de posiciones planetarias, predicciones de eclipses, calendarios agrícolas, exactos. ¿Para qué sirve un calendario agrícola exacto? Para saber cuándo plantar, cuándo cosechar, maximizar producción de alimentos, independencia económica. Los campesinos tradicionalmente dependían de los sacerdotes para saber cuándo sembrar. Los curas consultaban sus calendarios secretos, cobraban por la información. Pero con el Grimorio, cualquier agricultor podía calcular por sí mismo, sin intermediarios, sin pagar diezmos por fechas. El libro contiene medicina herbal avanzada. ¿Qué plantas curan qué enfermedades? ¿Cómo preparar remedios? Dosis exactas, tratamientos completos. Conocimiento médico que tradicionalmente solo curanderos y monjes poseían, que la Iglesia controlaba, que se vendía caro en hospitales monásticos. Con el Grimorio, una familia campesina podía tratar fiebres, infecciones, dolores, sin pagar a la Iglesia, sin depender de hospitales religiosos.
El libro describe propiedades de cientos de plantas. ¿Cuáles son venenosas? ¿Cuáles medicinales? ¿Cómo cultivarlas? ¿Dónde encontrarlas en naturaleza? También enseña a crear tintes naturales: azul de añil, rojo de cochinilla, púrpura de caracoles, tintes que valían más que el oro en esa época. La producción de tintes estaba monopolizada por gremios controlados por la Iglesia. El Grimorio rompía ese monopolio, democratizaba la industria textil. Hay instrucciones para destilar alcohol, crear perfumes, fabricar jabones, producir vidrio, curtir cuero, toda una enciclopedia de conocimiento técnico. El Grimorio incluye tablas de conversión, medidas, pesos, equivalencias entre diferentes sistemas, matemáticas aplicadas para comercio y construcción. Enseña a leer el clima, predecir tormentas, interpretar señales naturales, conocimiento que pescadores y marineros necesitaban, que tradicionalmente compraban a la Iglesia. Contiene mapas estelares, navegación por estrellas, cómo orientarse de noche, cómo calcular latitud, conocimiento naval crítico. El Grimorio describe el funcionamiento de relojes mecánicos, cómo construirlos, calibrarlos, repararlos, tecnología que solo monasterios dominaban. Incluye técnicas de preservación de alimentos: salado, ahumado, fermentación, encurtido, métodos para almacenar comida durante años. Hay secciones sobre apicultura, cómo mantener abejas, producir miel, cera, productos que la Iglesia vendía para velas y medicamentos. El libro enseña contabilidad básica, cómo llevar registros, calcular ganancias, administrar recursos, conocimiento que liberaba a comerciantes de escribas religiosos. Describe sistemas de irrigación, cómo construir acueductos, pozos, molinos de agua, infraestructura que comunidades podían crear sin ingenieros eclesiásticos. También contiene derecho básico, cómo redactar contratos, testamentos, acuerdos comerciales, sin necesidad de notarios de la Iglesia. Y aquí está la verdad final. El Grimorio no era un libro de magia negra, era una enciclopedia, un manual de independencia. Todo el contenido demoníaco era código, metáfora, una forma de ocultar conocimiento técnico detrás de simbolismo místico. Invocar a Lucifuge Rofocale para obtener riqueza significaba: usa estas técnicas de metalurgia y comercio para prosperar económicamente. Pacto con Asmodeo significaba: aprende estas técnicas de seducción y persuasión. Psicología aplicada disfrazada de magia. Círculo de protección significaba: construye tu casa con estas proporciones geométricas para que sea estructuralmente sólida. Los nombres de poder en latín eran terminología técnica, palabras científicas, nomenclatura química y médica, disfrazada de conjuros. Las fechas astronómicas específicas eran simplemente: planta en primavera, cosecha en otoño. Calendario agrícola básico. La Iglesia entendió inmediatamente lo que era. No temían a los demonios, temían la democratización del conocimiento. Temían que campesinos pudieran curar enfermedades sin pagar a hospitales religiosos, que construyeran sin pagar a arquitectos de la Iglesia. Temían que agricultores calcularan fechas sin consultar a sacerdotes, que comerciantes llevaran cuentas sin contratar escribas eclesiásticos. Temían perder el monopolio, el control económico, el poder que venía de ser los únicos con acceso a conocimiento técnico. Y por eso ofrecieron recompensas por quemarlo. Por eso ejecutaban a quien lo leía, no por demonios, por economía. El Grimorio era una amenaza existencial al modelo de negocio de la Iglesia medieval. Un libro que podía colapsar su poder económico. Y funcionó. Durante 200 años lo suprimieron, lo quemaron, mataron a sus lectores y mantuvieron el monopolio del conocimiento. Pero algunas copias sobrevivieron y el conocimiento se filtró
Y eventualmente la sociedad cambió. El conocimiento se democratizó. Hoy ese conocimiento es gratis. Está en Internet, en bibliotecas públicas, en escuelas, accesible para todos. Pero en 1750, publicar ese conocimiento en un libro accesible era revolucionario, era peligroso, era herético. El gran Grimorio no invocaba demonios, invocaba algo más peligroso: pensamiento independiente, conocimiento sin intermediarios, libertad económica. Y eso, para la Iglesia medieval, era más aterrador que cualquier demonio del infierno. Este fue el libro más prohibido de la historia, no por magia, por conocimiento, por poder, por libertad. Y ahora conoces la verdad completa, la historia que la Iglesia no quiere que sepas, el secreto detrás del Grimorio. En el próximo episodio exploraremos a Lucifuge Rofocale en detalle: quién era realmente, qué simbolizaba y por qué su nombre es una trampa lingüística.